Bueno, mis amados, buenas noches, podemos sentarnos. ¿Cuántos somos hijos obedientes? ¿Quién dijo amén? Bueno, pero bíblicamente muchas veces nosotros no somos obedientes, ¿cierto? Y desde la misma creación, la misma generación, la primera fue desobediente a la creación del Señor. Y nosotros, teniendo las experiencias de la Biblia, tampoco somos obedientes, no somos hijos obedientes. El hijo desobediente deshonra a sus padres, ¿cierto? ¿O no lo creen? Claro, por eso cuando estamos con nuestros hijos y estamos en un círculo social, si nosotros estamos diciendo algo malo, ellos nos pueden hacer quedar en vergüenza, ¿cierto? Porque precisamente por eso. Entonces, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que tú digas, si tu hijo nació en un hogar cristiano, puede que no sea cristiano. O sea que no todo el que nace en un hogar cristiano es cristiano. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra como grandes siervos del Señor, eminencias en la profecía, sus hijos los hicieron caer en vergüenza. Entonces te invito a que vayas allí al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 22, versículo 6, por favor. (22:6) Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él, ¿cierto? Entonces los mejores principios que nosotros como cristianos le podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual. ¿De qué te sirve a ti trabajar como un animalito todo un día, todo un mes, todo un año, no sé cuántos años? Si tú te sacrificas por dejarle una casa, primero, la casa no le va a dar la salvación. Pero si tú lo instruyes en los buenos caminos, este libro que tú tienes, nunca se apartará de su boca. Pero muchas veces nosotros somos mal testimonio para ellos. Queremos que ellos estén en la iglesia cuando a nosotros nos ven haciendo cosas incorrectas. Pero si nosotros lo instruimos a nuestros hijos, ellos nunca se apartarán de los caminos del Señor. Si tú quieres levantar hijos obedientes, que ellos sean el reflejo de lo que nosotros somos. Por eso muchas veces, si el hijo es grosero, el niño no lo aprende porque sí, el niño lo aprende desde los modales de su casa. Si el niño golpea, si el niño es agresivo, él lo está aprendiendo de los ejemplos de sus padres o de las personas que vivan con él. Y muchas veces queremos justificar al hijo diciendo que es lo que aprende en el colegio. Mentiras. Primero mirémonos nosotros las actuaciones que hacemos. Ahora nosotros como padres debemos ser radicales con nuestros hijos. No darles larga, no soltarles hasta cierto límite la cuerda. Ustedes se dan cuenta que hoy en los centros comerciales uno ve que a los niños los amarran como animalitos, ¿cierto? Y los sueltan hasta determinada distancia. Y ya cuando templa la cuerda, entonces empieza papá a alar, ¿cierto? Para que regrese el niño. Hoy el Señor nos va a hablar de eso. Que tenemos que instruir. Nosotros como padres espirituales, esta palabra también es para las ovejas. Porque nosotros debemos instruir a una congregación para que nunca este libro de la vida se aparte de su boca. Por eso nosotros como padres biológicos y como padres espirituales tenemos que hacer doble función. Edificar a nuestros hijos biológicos y a nuestros hijos espirituales. Entonces dice la palabra allí,
instruye al niño en su camino y ni aun cuando sea viejo se apartará de él. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren que sus hijos lleguen hasta el último día sirviéndole al Señor? Yo le digo al Señor, Ezequiel Isaías, mi hijo es un profeta que nació en este altar y él tiene que estar aquí, porque tiene que estar, no hay otra excusa, ¿cierto? Entonces yo clamo para que él tiene una palabra profética que muy de niño va a ministrar la adoración y va a estar predicando. Entonces próximamente lo veremos predicando y adorando. ¿Por qué? Porque es el mejor legado que yo le entrego a él. ¿De qué me sirve a mí dejarle casa, carro, si se me va a desviar? Mientras que si le dejo lo más lindo, la riqueza más linda que es lo espiritual, créame que ese niño va a tener la salvación eterna. Entonces nosotros como padres responsables, claro, tenemos que trabajar, esforzarnos para que ellos tengan una educación bendecida. Pero iglesia, déjale lo espiritual. Está lo material, que es la añadidura, pero lo espiritual es lo más importante. Como a nosotros no nos enseñaron a ser padres, o cuántos tomaron el curso para ser padres. No, nosotros dentro de nuestra misma hombría, o la mujer dentro de su misma condición de mujer, pues quedó embarazada y creímos que ya con eso estábamos haciendo el curso. Mentiras, el curso no es ese. El curso es desde que tú empiezas la vida cristiana, empieza a formar a tus hijos. Por eso hoy en día tenemos luchas con los hijos que ya tienen una edad avanzada, porque es mejor educar que reeducar. Cuando tú llegas a los caminos del Señor ya aún en esta edad, pues te cuesta trabajo educarlos, porque ellos ya no se van a dejar educar, aún ellos no van a comer entero, perdónenme la expresión, ¿cierto? Entonces nos toca doble trabajo. Entonces los niños que están así, como Zoe, como la niña, como Daniel, están en buena hora de educarlos por los buenos principios, pero ellos no se nos pueden salir de las manos. Es que un niño a esta edad no nos puede controlar a nosotros, somos nosotros los que debemos controlarlos a ellos. Como la oveja lactante, la ovejita no puede controlar al pastor recién llega a la iglesia, el pastor es el que debe controlar la oveja. Entonces instruimos al niño en nuestros caminos y el niño nunca se apartará. No permita, iglesia, que tu hijo te avergüence, porque hay hijos que el demonio los usa para que nos avergüencen. Entonces vamos allí al mismo Proverbios capítulo 23, versículo 15, por favor. Amén. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón, y mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen con rectitud, ¿cierto? O sea que un buen hijo alegra nuestro corazón. Cuando tú sabes que tu hijo o tu hija están en la iglesia, alégrate, porque tú no estás pensando, ¿dónde estará mi niña? ¿Dónde estará mi niño? Iglesia, tus hijos están en la iglesia. Pero tú tienes que darles unos principios teológicos para hacerles entender que en la iglesia tus hijos están bien. Lógicamente, pues hay de todo en las iglesias, pero sin embargo, tú puedes ir a la fija que tu hijo o tu hija corren a la iglesia y que tú vas a estar alegre, ¿cierto? Que tus entrañas se van a alegrar sabiendo que tu hijo o tu hija están con rectitud. ¿Cuál es la rectitud? Que tú le digas a tu hija, hija, ¿para dónde vas? Para la iglesia, mamá. Y tú tengas convencimiento de que ella viene a la iglesia. Muy difícil cuando hemos sido o hacemos parte del mundo, nuestros hijos se educan en el mundo y la niña o el niño te dice, mamá, voy a ir a hacer un trabajo donde mi mejor amiga. Y tú confiada, resulta que la niña o el niño no se van para la casa del buen amigo o la buena amiga, sino se van para otros lugares.
Entonces no entiendo, no concibo el concepto de algunos padres que no dejan venir a sus hijos a la iglesia. ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos vengan a la iglesia si nosotros en la casa somos mal testimonio? Por eso nuestros hijos nos dicen, pero yo ¿para qué voy a la iglesia, papá? ¿Para qué voy a la iglesia, mamá? ¿Para qué me invita? Si mire cómo es su comportamiento. ¿Sí ve? Porque no hemos tenido la sabiduría. Entonces hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos bíblicamente los ejemplos que están aquí en la Biblia. Y eso viene de tiempo atrás, desde el mismo tiempo de Adán y Eva. Ustedes saben que Adán tuvo ¿cuántos hijos? ¿Cuántos? 3. ¿Cuáles fueron? Caín y Set, ¿cierto? Pregunto, ¿fueron bien educados? Caín entró en envidia. Abel, su hermano, lo mató. Y Set hizo las cosas bien. Pero resulta, amada iglesia, que entre hermanos hay hermanos buenos y hay hermanos malos, ¿cierto? Ustedes pueden tener hijos buenos e hijos malos, ¿o no? Sí. ¿O es que tus hijos son una eminencia? No los cubramos, rompámosle la maldición, ¿cierto? En una iglesia cristiana tenemos hijos obedientes e hijos desobedientes. En tu hogar hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Entonces nos cuesta. Y Adán y Eva tuvieron hijos obedientes e hijos desobedientes. Entonces, el linaje de Caín son los hijos malos, porque Caín tuvo hijos malos. Y cuando tú eres de mala sangre, tus hijos son de mala sangre. Si tú eres una persona irascible, iracunda, de mal genio, grosera, soberbia, altiva, créame que tus hijos van a ser así. Y tú no puedes pedirle a un árbol cocos cuando tú sembraste manzanas. Entonces tenemos que ser muy sabios en la educación. El linaje de Set fueron jóvenes que tuvieron la gran bendición, porque Set fue un siervo que cumplió un propósito especial. Por eso dice la palabra que los hijos de Dios con los hijos del mundo se cruzaron y vinieron las generaciones. Por eso dice la palabra que no nos unamos con yugos desiguales. ¿Qué pasó? Los hijos de Set se cruzaron con los hijos de Caín. O sea, un hijo bueno o una hija buena con un hijo malo o una hija mala. ¿Sí ve? Entonces son las transferencias que vienen desde el Antiguo Testamento. Las transferencias no se dan desde el Nuevo Testamento como algunos dicen. Y vamos a ver cómo la mala educación hace que nuestros hijos nos avergüencen. Tú puedes tener y tú puedes ser el gran pastor, puedes ser el profeta de naciones, puedes ser el profesional más profesional, pero si tú no alineas a tus hijos, algún día ellos te van a hacer caer en vergüenza. Ellos son los primeros que Satanás usa para recriminarnos, para señalarnos, para juzgarnos, para decirnos, papá, mamá, pero si tú nunca estuviste conmigo, papá, mamá, pero si tú nunca me diste buenos principios, papá, mamá, tú nunca me diste estabilidad, papá, mamá, pero si yo te veía con uno, con otro, mamá, papá, yo te veía con una, con otra. ¿Será eso buena educación? No. Por eso los hogares hoy en día son hogares disfuncionales. Y si tú estás en un hogar disfuncional, créame que en tu corazón no está casarse. Créame que en tu corazón está la unión libre. Nuestra Señora del Arrejuntamiento. No hay nada más que hacer. Entonces, ¿tú cómo le vas a exigir a tu hijo o a tu hija? Nosotros tenemos que alinearnos. Y dice la palabra que debemos buscar cada día más
del Señor. Entonces, por eso tú, mamita, tu papito, estás cansado con tus hijos. Por eso tú peleas como cualquier enemigo. Yo no concibo que un papá esté peleando con un hijo. Porque dice la palabra que honremos a padre y madre, ¿cierto? Pero eso no me quiere decir que entonces yo deshonre a mis hijos. Dice la palabra también, padres, no exasperemos a nuestros hijos. O sea que no los airemos, no los presionemos, no los cansemos, simplemente también dejémosles el lugar a ellos, ¿cierto? Pero hay hijos que se sacrifican por sus padres, les pagan el arriendo, les dan la comida, les dan lo uno, y los padres son desagradecidos. Por eso hay hijos que no pueden ver a los padres, por eso hay hijos que no viven con los padres, prefieren vivir solos. ¿Por qué? Porque tienen un papá o una mamá que son mal testimonio. Y siendo ellos mal testimonio, ¿cómo pretenden que su hijo o su hija vaya a venir a la iglesia? No lo van a hacer. Por más que hagan las paces, pero no lo van a hacer porque el corazón de ese niño o de esa niña está totalmente dolido. Entonces, iglesia, tengamos mucho cuidado, porque si tú estás malcriando hijos, estás malcriando tu sangre. Y podemos ver, por eso te invito allí, que vayamos también al libro de Samuel, primer libro de Samuel, por favor. Samuel fue consagrado al altar, ¿cierto? Su mamita Ana fue una mujer de mucha oración, mucha intercesión. Ella sola, no el papá. El papá estaba en los quehaceres del mundo, pero la mamá quería que su hijo fuera de la iglesia, estuviera consagrado al Señor. Y ella, cuando se enteró que quedaba embarazada, lo primero que hizo fue ofrecer su hijo a Dios. Lo ofreció a Dios. ¿Qué pasó? Ya cuando ella estaba en avanzado estado, ella clamaba antes, clamaba por su hijo. Y el profeta Elí, que debía estar en un nivel de discernimiento alto, ella simplemente oraba y hacía más o menos esta operación. Y el profeta Elí la ve y la cuestiona y la juzga. Y le dice, Ana, tú estás embriagada. Ella no discrepó, no dijo nada. Al cabo de 9 meses, Ana fue y ofreció a su hijo al altar. Y en el altar estaba el sacerdote Elí. Y le dijo, mire, sacerdote, lo que usted me dijo 9 meses atrás, que yo estaba embriagada, no es así. Yo lo respeto a usted, no le dije nada, simplemente mi embriagamiento era con el Espíritu Santo. Y el resultado de ello es mi hijo. Aquí lo presento en este altar. Por eso es bíblico que ustedes presentan a sus hijos en el altar. El sacerdote lo tomó. Y dice la palabra que ella anualmente visitaba a su hijo. Pero ella le dejó la educación a su pastor, a su sacerdote. Ella se lo dejó. ¿Quién fue Samuel? Un gran profeta. Pero ¿qué pasó? No lo que recibió Samuel se lo entregó a sus hijos. ¿Sí ve? Su madrecita, la de él, se sacrificó porque su hijo estuviera en la iglesia. Pero él no se esmeró porque sus hijos estuvieran en los caminos del Señor. ¿Sí ve? Tú te puedes esmerar por venir a la iglesia, pero ¿dónde están tus hijos? ¿En qué camino andan? Pregunto en esta hora, ¿sabes dónde está tu hijo o tu hija? Ana sabía, iba a la fija, que su hijo estaba
en la iglesia, que el que lo estaba adoctrinando era su sacerdote, su pastor, que le estaba enseñando y le estaba activando su ministerio. Porque tal vez Ana pensaba que Samuel iba a ser un sacerdote. Ella no tenía en su mente que Samuel iba a ser un gran profeta, porque él fue también profeta. Ella iba cada año y visitaba a su hijo, pero ella no le dio el sentimentalismo, como muchos. Señor, le entrego a mi hijo. Y cuando el Señor lo toma, ay Señor, no sea tan cruel con mi hijo, ay Señor, tenga paciencia. No, iglesia, ¿sabe qué te digo hoy? Que nuestros hijos están mejor en las manos de Jesús que en nuestras manos. Déjaselos a Jesús, dejémoselos a Jesús y nos daremos cuenta cómo Jesús sí los sabe formar. Nosotros tal vez no los formamos o los formamos con principios de violencia, de mal genio, de alcahuetería, porque vamos a ver cómo Samuel, siendo un gran siervo del Señor, alcahueteó el pecado de sus hijos. Y yo te digo hoy, iglesia, no alcahuetee los pecados de tu hijo, no alcahuetee los pecados de tu hija. No debes patrocinar, ¿sabe por qué? Porque si tú, siendo cristiano o cristiana, le patrocina el pecado a tus hijos, tú y tus hijos pueden morir. Y vamos allá al primer libro de Samuel, por favor. Amén. Capítulo 2, versículo 12. Y vamos a ver la impiedad de los hijos de ¿quién? De Elí. O sea, un gran sacerdote como Elí, un gran pastor como Elí, que tal vez tumbaba multitudes, que tal vez levantaba su mano y caían multitudes. Era un gran sacerdote, pero él se dedicó solamente a la obra del Señor, pero no se dedicó a sus hijos. Y cuando él quiso hacer algo, ya era muy tarde. Y tal vez tú quieras hacer las cosas, pero tal vez ya sea muy tarde. Por eso los que tenemos hijos así niños, aprovechémoslos. No veo el por qué tu hijo o tu hija te hagan pataletas. No entiendo el por qué. Tú tienes que ser radical, porque si nosotros somos flexibles, estamos levantando un delincuente. Porque mañana, si a la edad de pequeñitos nos alegan y nos levantan la mano y nos manotean, ¿qué será por allá cuando tengan 15 años? Ahora nosotros no debemos patrocinarle. Mire, abuelitas, ¿cuántas abuelitas hay en esta noche? No le patrocinen el pecado a sus nietos. ¿Sabe cuál es el error de los abuelos? Lo que no le pudieron dar a sus hijos, se lo entregan a los nietos y los malcrían. Todo nieto que ha sido educado por su abuelo es un niño malcriado. Y conozco casos así. Y conozco personas que yo les pregunto, ¿quién te crió? No, mi abuelito. Rebeldes, desobedientes. No malcríe a tu nieto. Déjale la educación a papá o a mamá. Ellos son la autoridad. La autoridad no son los abuelos, pero muchas veces los abuelos quieren quitarle la autoridad a los padres. No, la autoridad es de los padres. Deje que los padres los eduquen tal y como a ellos los educaron. Pero tú no vengas a remediar un pecado que tú le pusiste a tu hijo o a tu hija. Porque el gran problema de los padres es que como maleducaron a los hijos y los criaron con violencia y no les pudieron dar lo que tenían que darles, entonces cuando ese hijo malcriado tiene un hijo, o sea un nieto, esta abuelita o este abuelito les acepta. Por eso uno ve aún en las iglesias niños maleducados. Niños maleducados que si yo por mí les diría, pero sé que el abuelito o la abuelita, el papá o la mamá van a reaccionar.
Porque me van a decir, pastor, si yo no lo educo así, ¿usted por qué viene a meterse con mi hijo? ¿Sí ve? Entonces, si el pastor se da cuenta, deja que el pastor eduque a tu hijo. Porque los educamos en principios erróneos. Y eso fue lo que le pasó a Elí. Por eso te invito, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres ¿qué? ¿Sí ve? Mire lo que dice la palabra. Eran impíos, o sea, eran mundanos. El papá en la iglesia y los hijos vanagloriándose de que su papá es pastor y hacían fechorías, estaban con mujeres, quitaban, robaban, hacían de todo hacían. Y muchas veces nosotros los cristianos como padres no tomamos autoridad y refrenamos a nuestros hijos y no les vamos a pegar, tampoco les vamos a pegar, pero vamos a ponerlos en disciplina, ¿cierto? Pero ahí ve, los hijos ya se salen de las manos y los mismos hijos golpean a los padres. Los hijos golpean a los padres. ¿Por culpa de quién? ¿Del hijo o del papá o la mamá? De los padres que maleducaron al hijo. Se le salió de la mano y el hijo ya los golpea, ¿cierto? ¿Por qué una niña se va de su casa a temprana edad? ¿Por qué un niño se va a temprana edad de su casa? Si tú tienes o tú le has entregado a tu hijo o a tu hija amor, tu hijo o tu hija no tiene por qué buscar amor en otra persona. Pero muchos casos en los cuales la jovencita se dejó embarazar. ¿Se dejó embarazar? No fue por amor, fue por rebeldía. Y vemos mucha joven que pasa por cualquier lugar con un niño y uno dice, debe ser el hermanito. No, es el hijo. Es el hijo. Uno ve las niñas hoy en día que no se han destetado de la teta de su mamá y ya tienen que estar lactando. ¿Sí ve? Porque hay malos principios. Tenemos malos principios de educación. No juzgamos a nuestros padres porque tal vez a nuestros padres, nuestros abuelos los criaron a punta de violencia. Y hay casos en los cuales conozco que me dice la siervita, es que mi papá nos daba con la tranca, nos daba con el rejo de la yegua, nos pegaba con lo que fuera. Porque anteriormente se creía que así se educaba a un hijo. Hoy en día ya no se le puede hacer eso al hijo porque la misma ley lo ampara. Hay que tú le hagas algo a un hijo así, inmediatamente va para la cárcel y te lo pueden quitar. Pero anteriormente nuestros padres nos educaban como animalitos. Y entonces, como te educaron como animalito, entonces tú educas a tus hijos como animalitos. Y quiere que tus hijos o tus nietos sean diferentes y resulta que no. ¿Por qué? Porque vienen líneas generacionales de violencia y de maltrato. Entonces dice la palabra aquí que los hijos del sacerdote Elí, el que crió, el que preparó a Samuel, a sus hijos no lo tenía en cuenta. Y muchas veces nosotros los pastores estamos más metidos en la iglesia, pendientes de nuestros hijos espirituales que de nuestros hijos biológicos. Y es así, lo digo por experiencia. Porque yo estoy más pendiente de ustedes que de Ezequiel y Isaías. ¿Sí ve? Entonces, así le pasaba a Elí. Elí estuvo más pendiente de Samuel que de sus hijos. Lo más grave es que Elí sabía del pecado de sus hijos. Elí sabía. Y dice la palabra allí, por favor, el 13, y que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Hay veces, nosotros somos los culpables de que nuestros hijos, estando en una iglesia, ya no quieran saber de la iglesia. Ya no quieran venir a la iglesia.
aborrecen las iglesias, las odian, detestan a los pastores, precisamente por eso, porque el mal testimonio de uno como padre lo transfiere al hijo. Hoy te digo, iglesia, sea sabio, no vaya a educar a tu hijo con esta mano de violencia, porque hay un cuento que es cierto, ustedes lo pueden ver en internet. El papá que cuidaba más el carro que al hijo, y todos los días brillaba el carro, y mejor dicho era intocable, hasta renegaba con Dios: no llueva porque mi carro mire cómo se vuelve. Así es. Un día el niño, es doloroso en verdad, es doloroso, el niño le rayó el carro. Con lo mismo que el niño le rayó el carro, el papá cogió y pum, 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 le dio gangrena y le quitaron su manita. El niño, dentro de su ingenuidad, iglesia, le dijo: papito, devuélvame mi mano y nunca más te rayaré tu carro. ¿Sí ve? Educamos con violencia, educamos con ira. Y hoy te digo, antes de que tú eduques con ira, antes de que esta mano alevosa se levante contra el cuerpo de tu hijo, piensa la consecuencia que tú le puedes poner a ese hijo o a esa hija. Cuando mamá o papá son violentos, pues el niño, la única escapatoria es irse de la casa. De la casa. Es muy doloroso para mí como pastor. Tengo muchas experiencias ingratas con los padres que llegan a la iglesia, sus hijos sirven en la iglesia, adoran, danzan, y por una rebeldía de ellos se van de la iglesia, se llevan a los hijos, y los hijos hoy están en el mundo. Tremendo. Cómo el error de nosotros, la falta de sabiduría de nosotros, hace que nuestros hijos los coja Satanás y les dé 3 vueltas. Niñas que uno veía en danza, niñas que uno veía en alabanza, y hoy están en el mundo. ¿Por culpa de quién? Tu mamá, tu papá. Y después tú te vienes a dar golpes de pecho cuando ya es muy tarde. Y no eres honesto con el pastor, no eres honesta con el pastor en decir: pastor, por mi culpa mis hijas están en el mundo. Por mi culpa mis hijos están en la drogadicción. Porque nosotros no aceptamos nuestros errores. Y culpamos a nuestros hijos de las decisiones que ellos tomaron. ¿Por qué? Porque en su casa veían violencia, malos tratos, golpes, iglesia. Ellos necesitaban una palabra de amor. Nunca encontraron la palabra de amor. Entonces buscaron en el sustituto de papá a un hombre, en la sustituta de la mamá una mujer. Por eso regresan los niños con el buche lleno. No maldiga. Si tu hija, tu hijo llegan así, recíbalos con amor. Porque lo que ella cometió, lo que él cometió fue por culpa tuya. Tú no los puedes juzgar. Tú no los puedes juzgar. Porque habrá alguien que te va a juzgar por ser un mal padre o una mala madre. Ellos son la consecuencia de lo que nosotros somos. Y tú como cristiano, tú como cristiana, sabiendo que hay un ministerio de guerra espiritual, tú tienes que romper toda maldición que te transfirieron tus padres en cuanto a la educación que recibiste para dársela a tus hijos. Tú tienes que ser muy sabio. Elí no fue sabio. Elí dijo: no, yo le sirvo a Dios y Dios se encargará de mis hijos. No es así. Porque Elí no le entregó a los hijos a Dios. Elí simplemente dijo: yo soy pastor y que Dios haga cargo de ellos. No. Dios le entregó los hijos a Elí, y Elí en sabiduría debió de haber dicho: Padre, te entrego mis hijos. Mientras yo hago tu obra, tú te encargas de mis hijos. Pero Elí se metió tanto. Por eso se dice que educar hijos ajenos, ¿qué? Un dicho aquí en Colombia. Bueno, ustedes se lo saben.
educar hijos ajenos trae más beneficio que educar los mismos hijos. Eso le pasó a Elí. Él educó a Samuel, lo educó bien, pero no le advirtió de las transferencias, no le advirtió de las maldiciones, y ahorita lo vamos a ver, cómo tú en manos de alguien te tienes que cuidar. No todo el que te diga, pastor, yo, no todo lo que brilla es oro. Entonces dice la palabra que ellos no tenían conocimiento de Jehová. No tenían, porque el papá no tuvo el tiempo para dárselo a ellos. Y muchas veces nosotros, amados, no tenemos el tiempo para dedicarle a nuestros hijos. Todo es trabajo, 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 trabajo. ¿Quién dijo que papá y mamá le van a dar una tablet al niño de 8 o 9 años? Primero, enséñelo a que estudie, no le enseñe a malcriado, porque uno ve que los niños no traen la Biblia, traen una tablet. Es irrespeto cuando tu niño viene a la iglesia con una tablet a jugar jueguitos y no a leer la palabra. Es un agravio contra la iglesia del Señor. Entonces, Elí, ¿qué pasó con la consecuencia? Elí siguió en alcahuetearle el pecado a sus hijos, pero él creía que Dios no se daba cuenta. Entonces, cuando el pueblo entró en guerra, a los primeros que mataron fueron a los hijos de Elí. Todo pecado trae una consecuencia. Tarde que temprano trae la consecuencia. Elí pensaba que sus hijos iban, y como eran los hijos del sacerdote, no los iban a tocar. Pero Satanás sí los toca. Entonces dice la palabra que entraron en guerra y mataron los 2 hijos. Estaba Elí de edad avanzado, estaba en una poltrona ahí meciéndose, cuando él vio que venía alguien corriendo y era uno de los que estaban allí en la guerra, y le dijo: sacerdote, vengo a darle una noticia. Él pensó que era que ya habían derrotado a los enemigos. Dice la palabra que este mensajero le dijo: sacerdote, tus hijos han muerto. Dice la palabra que él, de la misma reacción, hizo hacia atrás, ¡pum!, se fue para atrás y se desnucó. Que tú no te vayas a desnucar cuando el Señor te llame por la mala crianza de tus hijos. Tus hijos deben estar en la iglesia. Tus hijos no deben estar jugando con el marihuanero, con el ladrón. Tus hijos, ay, voy a complacer a mi niña, quédese mirando televisión. ¿Quédese mirando televisión? No, háblale con sabiduría: mi amor, mi vida, vamos a la iglesia. Pero no, si quiere venir, venga, si no, allá usted, si se le quiere dar la gana. No, iglesia, ¿cuál? Sé sabio y háblale. Tú vienes a la iglesia a aprender, aplica lo que aprendes en la vida de los hijos. Entonces, por eso, tú no esperes que la niña se vaya a guardar en virginidad. Tú no esperes que el niño se vaya a guardar en virginidad. Si tú eres mal testimonio de ellos, nunca ellos te van a obedecer. Tal vez de pequeñitos te obedecen, pero cuando tengan mayoría de edad, se van de tu casa. Y pueden ser, iglesia, grandes delincuentes. Ustedes miran la historia de los grandes delincuentes a nivel mundial, miran la historia de los violadores, miran la historia de los que matan en serie, y han sido personas que desde el mismo vientre sufrieron el rechazo. Entonces tengamos mucho cuidado. Los hijos de Elí murieron. Elí murió. Pero resulta que Elí no le dijo a Samuel y no le habló sobre las transferencias. Hoy el Señor nos está hablando sobre
las transferencias. De lo que tú recibas, así vas a dar. Así de sencillo. Si tú tienes mala crianza, tú vas a dar mala crianza. Si tú tienes malos principios, vas a dar malos principios. Entonces no podemos pedirle a un árbol de coco que nos dé guanábanas. Es imposible, ¿cierto? Entonces, como Samuel aprendió por transferencia la misma maldición, siendo Samuel un gran siervo del Señor, tampoco se percató de lo que su padre espiritual le había entregado. Por eso yo les digo a ustedes, amados y amadas, no se dejen poner manos de nadie. El problema es tuyo cuando algún pastor te toca, cuando algún hermano te toca. No es religiosidad, simplemente yo les prevengo para que ustedes no caigan en maldición. Entonces, como Elí fue el que levantó a Samuel, entonces Samuel fue un gran siervo del Señor, pero tuvo la misma maldición. O sea que viene de una línea generacional, ¿cierto? Vayamos allí, por favor, al mismo libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. ¿Qué dice allí el título del capítulo 8? Ya el pueblo de Israel estaba cansado de que Dios los gobernara directamente. Ellos querían un rey, y el pueblo creía que los hijos de Samuel eran los que podían asumir la responsabilidad del rey, porque Samuel era un gran siervo del Señor. Y muchas veces se comete el error que la congregación dice, eso es el hijo del pastor o la hija de la pastora los que van a ser los sucesores. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes en qué principio están los hijos del pastor, los hijos de los pastores? ¿Sí ve? El pueblo de Israel clamaba por un rey. Y mire, ustedes van a leer ahí, Israel pide un rey. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre, o sea, que podían juzgar. Pero ¿será que un diablo saca a otro diablo? ¿Será que un diablo puede juzgar a otro? No. Y miremos la consecuencia de lo que sucedió. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces de Berseba. Pero, ¿qué dice ahí? Quiero que lo leas a voz. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Se ve? O sea que me dice que Samuel no era avariento. Samuel era un verdadero siervo del Señor que no miraba las riquezas de los demás. O sea que sus hijos, ¿de dónde aprendieron? De la línea de los hijos de Elí. Porque los hijos de Elí eran avarientos, ambiciosos, mujeriegos, perniciosos. Tenían todos los demonios que podemos tener nosotros. Entonces dice que no anduvieron en los caminos de su padre, porque entró ¿qué? La avaricia. Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, ¿sí ve? Se dejaban sobornar, si iban a tomar un juicio y veían que el culpable en verdad iba a ser enjuiciado, tal vez los familiares del enjuiciado le decía a los hijos de Samuel, mire, le damos por debajo cuerda tantos milloncitos y suelte a nuestros hijos. Como ellos eran los jueces, tenían la autoridad y lo que ellos decretaran así se cumplía. Entonces ellos decían, déjelo libre porque es libre, pero ya ellos habían recibido su marmaja de billete.
Entonces se dejaban sobornar. ¿Por qué? Por la avaricia. ¿Por qué? Porque ellos querían, como muchos hijos hoy en día, reniegan de papá o de mamá porque no les dejó una casa. Ah, mi papá y mi mamá nunca trabajaron, nunca se esmeraron por tenernos una casa, y yo también con la misma maldición, trabajando y trabajando cuando el derecho era de ellos. Así eran los hijos de Samuel. Por eso entró en ellos la avaricia. Y tal vez tu hijo, tu hija, mamá, si tenga que robar, tenga que hacer, tenga que llevar droga a otro país, pero lo que es, yo te voy a comprar tu casa. ¿Será que está bien eso? Hay hijos que viven resentidos con sus padres. Yo les conté un testimonio en la universidad donde terminé, y teníamos un amigo del grupo y sus papitos eran netamente campesinos. Y papito era del gorrito mugriento, sus alpargaticas. Y hola, su personita, ¿cómo está su personita? Porque cuando íbamos allá, él nos atendía como un siervo del campo, muy amable. Pero él tenía vergüenza de su padre, que en la agricultura le mandaba a este zángano para la universidad, y él ganando plata, y el papá en su responsabilidad le mandaba plata. Bueno, el día terminamos la carrera y ya hicieron la universidad los preparativos para el grado. En la universidad a cada uno nos dieron 3 boletas. Y nosotros le preguntábamos, ¿va a traer a sus papás? No, ellos no tienen tiempo. Ellos allá en el campo, allá en sus fincas, ellos no tienen tiempo. Mentiras. Entonces, con 3 amigos más, acordamos, ¿no tienen tiempo? Pues vamos a preguntar. Ellos tenían unas fincas, unas en Subachoque, bueno, por aquí cerca. Tenían mucha plata los ancianitos. Les compramos vestido, los pusimos, como dicen los jóvenes hoy en día, pupis, ¿sí? Dicen ustedes los jovencitos, porque nosotros no decíamos así en nuestro tiempo. Y no digo la palabra que se dice porque no es bíblica. Y los trajimos aquí a Bogotá. Y ellos, pero es que el chinito va y se nos pone bravo, y él se pone bravo, y él de pronto se pone bravo y deja de vernos. Y nosotros, no, su merced, tranquilo, vamos. Bueno. Y su mamita ahí, toda lindita, yo me acuerdo de ella, ellos ya son muertos, pero ella, su cabellito blanco, su gorrita, así como una mamá en campo, con sus, bueno, y su falda. Ella nunca había tenido un par de zapatos, y papá no tenía zapato, y nosotros, todo eso. Entonces él caminaba, ay, es que como que me tropiezo, porque no. Y nosotros llegamos allá al teatro, la gente era así, dedo parado, y lo sentamos, y ya nos hicimos ya los graduandos a un lado, y nosotros tratando de, bueno, tapamos a este amigo para que no se diera cuenta. Bueno, empezó la ceremonia, nos llamaron uno por uno, como un grado. Pepito Pérez, Huguito Guerrero y toda la familia, Huguito, Sandita Rodríguez, cuando le tocó a él, y lo llamaron Emilio Suárez, y él pasa. Cuando se paras el papá y la mamá, eso mijito, eso, Dios mío, la virgencita no sé qué, sí sé cuándo. Él medio miró, y yo creo que fue el más avergonzado en ese grado. Yo pensaría que él diría, trágame tierra. Entonces él se los imaginaba, el viejito con ruana, con cotizas, él se lo imaginaba. Y recibió el grado.
y como nos hacían parar al frente para la foto. En la foto de él quedó mirando para ver dónde estaba papá y mamá. Terminó todo y se nos va todo agresivo, 1 contra 4, pues lo volvíamos nacos y se metía con otro, que quien no sé qué, con palabras bonitas, ¿no? Y nosotros, sí, hermano, usted no debe negar a sus padres, no sea desagradecido, que usted termina hoy su carrera por lo que sus padres le dan. Y eso, mejor dicho, salió más. Y en el teatro, las fotos, él sentía vergüenza. Pero cuando se dio cuenta de que sus papitos estaban con un buen traje, ahí sí como que cambió, porque él se imaginaba que papá y mamá venían con alpargatas, la faldita toda rotica, sí, porque así son los padres que están en el campo. Entonces sintió tanta vergüenza y años después el hijo lo avergonzó a él. ¿Sí ve? Entonces de lo que sembramos, de eso mismo, tarde que temprano vamos a recoger. Y los hijos de Samuel recibieron la misma herencia que nunca se rompió. Por eso nosotros tenemos muchas herencias de nuestros padres para educar a nuestros hijos. Hoy te digo, iglesia, no le alcahuetee ni a tu hijo ni a tus nietos, porque los está malcriando. Entonces el nieto o la nieta le creen más al abuelito o a la abuelita que al papá. Error, papá, mamá, abuelo, abuela, desautorizar al verdadero papá. Error, que la abuelita desautorice a la verdadera mamá. Es un error. Está criando un hijo o una hija que mañana te va a poner la soga por el cuello. Entonces eso le pasó a los hijos de Samuel. Dice la palabra: no anduvieron los caminos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos, ¿qué? Por eso, iglesia. Entonces, si el pastor te dice: amada, amado, tus hijos están por más camino, tú estás educando mal a tu hijo, a tu hija, escucha, porque tal vez tú estás enceguecido y crees que por comprarle algo al niño o a la niña lo estás criando bien, pero lo estás poniendo en contra de papá o mamá. Y los ancianos se dieron cuenta y fueron directamente a Samuel y le dijeron: sus hijos andan por mal camino. Pregunto, ¿Samuel sabía? ¿Tú sabes dónde están tus hijos hoy? ¿Sí ve? Porque no hacemos lo bíblico: orar por nuestros hijos, ofrecerlos al altar de Dios, sino los ofrecemos al altar de Satanás, siendo violentos con ellos. Para los que próximamente van a tener hijos, cuídense de educar hijos obedientes, con eco, ¿sí me entiende? Para que escuche toda la iglesia. Iglesia, el Señor me decía esta mañana: hijos desobedientes. No todo lo que brilla es oro. Tal vez aquí brillamos y nos hacemos las perlas, pero en las casas somos unas changuitas, unas perlitas, ¿cierto? Entonces, que esto te quede para que cuando tu mujer estés embarazada, sepas que el primer principio debe ser entregar a tu hijo en el altar de la iglesia donde te congregas. No para que el pastor lo críe, pero para que el pastor le enseñe la palabra. Si a ti no te queda tiempo, porque a Ana no le quedaba tiempo, él se lo entregó al pastor. Samuel no le quedaba tiempo. Pregunto hoy: ¿a ti te queda tiempo?
No hay tiempo. Por eso nuestros hijos nos toman ventaja y cuando queremos tomar las riendas, ya se nos han escapado. En verdad, iglesia, que hoy tenga tú claro que así como Elí alcahueteó, así como Samuel alcahueteó, muchos de nosotros estamos alcahueteando. Y es el tiempo para que empecemos a cortar toda transferencia maldición. Porque estas transferencias que nosotros traemos vienen desde hace más de 5,000 años. Y tal vez estas transferencias no se han roto en la iglesia donde tú vienes, sino bienvenido hermana, bienvenido hermano, ¿cuánto traes? Pero no indagan cómo está tu vida espiritual, cómo viene tu línea generacional. Y ahí es donde podemos aplicar la palabra en Éxodo 24:5. El Señor visitará la maldición. No es que nos maldiga, quiero que ese versículo quede muy claro. Yo escucho hermanos que dicen que es que el Señor nos está maldiciendo ahí. Vayamos a Éxodo, por favor. Si no, después tú dices, no, eso es mentira. El pastor nos maldijo. Éxodo 20. Éxodo 20. Amén. Dice la palabra 4:5. Dejemos el 5 mejor. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Sí ve? O sea, las cosas malas que nosotros hicimos. El Señor nos está diciendo que nos maldice, como uno escucha en varias versiones. No, Él visita la maldad. ¿Qué es maldad? Hacer el mal. No es más. Entonces, Él visita la maldad. Léanlo ahí ustedes. De los padres sobre los hijos. Cuando nosotros hacemos mal, estamos aborreciendo al Señor, porque Él es enemigo del mal. Entonces pregunto, ¿por qué estamos haciendo el mal nosotros? ¿Sí ve? Él visita la maldad de lo que nosotros hacemos, ¿sí ve? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué pretendemos? Si nosotros hacemos maldad, ¿pretendemos que nuestros hijos amen a Dios? ¿Amen a Cristo? No, lo odian, lo detestan. Por eso tus hijos no vienen a la iglesia. Así tú les hables, así diga lo que diga iglesia, no van a venir. Porque la palabra es clara. De lo que tú eres, así son los hijos. De lo que somos, así son nuestros hijos. Entonces, iglesia, que sea una noche de reflexión, que tú le pidas perdón al Señor. Te invito a que cierre tus ojos. Padre, te pedimos perdón en esta hora. Te pedimos perdón como padres de haber malcriado a nuestros hijos, de darles malos principios, de darle malos derechos, Padre. Te pedimos en esta hora que como padres tú nos enseñes a educar a nuestros hijos. No como nos educaron nuestros padres a punta de violencia, a punta de golpes, a punta de maldiciones. Señor, danos la sabiduría y el entendimiento para discernir tú cómo nos educas. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú no nos educas con malas palabras, tú no nos maldices, tú no nos golpeas, Señor. Y así mismo, Señor, enséñanos en esta hora. Y te pedimos perdón si nuestros hijos no quieren venir a la iglesia por culpa nuestra, no por culpa de ellos. Es por culpa de nosotros que en algún momento erramos en la educación de ellos. Que tal vez les quisimos dar bibliazos, quisimos darles golpes y creíamos que esa era la solución para traer a nuestros hijos a la iglesia. Padre, no queremos ser como Elí,
No queremos ser como Samuel, alcahueteando el pecado de ellos. Bíblicamente les vamos a dar a entender que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. Hoy te pedimos que nos enseñes a educar a nuestros hijos, que nos enseñes a educar a nuestros nietos, que nos enseñes a educar si alcanzamos a conocer a nuestros bisnietos, Señor. Porque sabemos que esta mala educación nos lleva a la muerte, como llevó a la muerte a los hijos de Elí, como llevó a la muerte a los hijos de Samuel. Señor, no somos ajenos a la mala educación que le hemos entregado a ellos. Perdónanos en esta hora y te pedimos, Señor, que nos ayudes a partir de hoy. Como pastor, enséñame, Señor, a educar a estos hijos espirituales, Señor, a enseñarles y a exhortarlos, Señor, en el amor sobre las cosas que estén haciendo mal, Señor. Padre, dales entendimiento para que entiendan que cuando se les exhorte, Señor, es porque están haciendo las cosas mal. Hoy te pido, Padre de la gloria, que nos des entendimiento y sabiduría para entender. Padre, que podamos honrar a nuestros padres, que no los hagamos caer en vergüenza por venganza, hacerlos quedar mal delante del entorno social en el cual nos movemos, y injuriarlos, y calumniarlos, y maldecirlos, Señor, sino que por el contrario, Padre de la gloria, los honremos para que nuestra vida aquí en la tierra sea totalmente de muchos años. Por eso te damos gracias, Abba Padre, te damos gracias, Yeshua Hamashiach, y te damos gracias, mi Ruja lindo, y mis amados santos y santas, le damos el mejor aplauso al Señor.